Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Deseamos que se encuentren bien, ¿sí? Deseamos que se estén conectando para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi hermano Francisco Márquez, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Betty, ¿cómo estás? Lolita, ¿cómo están? Mi hermanita, mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Georgette, aquí los vengo saludando. Betty, Katy, Rocío, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Es un gusto siempre estar unidos, ¿sí?, en un mismo espíritu para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucy, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Muy buenas noches. Katy, qué gusto. Un abrazo también para ti, con mucho cariño. Qué tal, Rocío? Qué gusto saludarlos. Siempre es un gusto ver sus nombres en la pantalla. Algún día ya muy cercano nos vamos a reunir nuevamente. Esperamos y anhelamos ese tiempo, ¿verdad? Linda, ¿cómo estás? Berta, muy buenas noches. Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la gracia que nos has concedido de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, plenamente convencidos que cuando dos o más nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque este tiempo que tú has dispuesto, Señor, para nosotros, de entrar en tu presencia, Señor, para ser llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, conocerte más y ser testigos de tus maravillas, de los milagros que haces a través de tu Espíritu Santo, de la palabra que nos revela, Señor, que es para nosotros un grato olor de tu conocimiento, Señor, para ser hallados en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por cada creyente, por cada hijo tuyo, Señor, que está atento a tu palabra, a tu voz, para recibir, Señor, el mensaje, Señor, que tú le traes por el Espíritu Santo, Señor, para que crezcamos en Cristo Jesús, Padre. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludo también a Marinita, a Apo, a Jesús García. ¿Cómo están? Muy buenas noches. También nuevamente a Georgette, a Lili. ¿Cómo estás, Lili? A toda la familia García, un abrazo. Siempre, como dice el pastor Joaquín Recamier, cuando vemos un nombre es que toda la familia está ahí escuchando, ¿verdad? Y los saludamos con mucho cariño. ¿Qué tal, Marieta Olivo? Muy buenas noches. Pati Briceño, Marcela, Linda, Tere Jiménez. Ay, qué gusto, Angelita. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos entonces a nuestra clase, ¿les parece? Vamos a nuestra clase y vayamos, por favor. Recuerden que estamos estudiando el libro de Judas, ¿sí? El libro de Judas, y estamos por terminarlo, pero Dios siempre nos da más tema para poder aprender más de Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dios tiene tantas cosas que decirnos para animarnos a que sigamos orando en lenguas. Oremos no nada más con el entendimiento, sino oremos también en lenguas, porque el que ora en lenguas se edifica y está más sensible a la voz del Espíritu Santo, porque Dios nos guarda, Dios nos alerta de falsas doctrinas, de falsos maestros. Entonces Dios quiere alimentarnos y darnos una sana doctrina, y es importante. Todos nosotros somos responsables también de lo que recibimos. Entonces es importantísimo que oremos y que también lo hagamos en lenguas, que es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Amén. El que no haya sido todavía bautizado en el Espíritu Santo, no se preocupen. Ahorita reciban todo el mensaje que el Señor les está dando para que en otra oportunidad
ustedes también sean llenos del Espíritu Santo, reciban el bautismo del Espíritu Santo si es que no lo han recibido. Y si ya lo recibieron, hermanos, a orar en otras lenguas, pero también con el entendimiento. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Escritura en Primera de Corintios 14, 14. Primera de Corintios 14, 14. La palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Amén. La palabra de Dios es su consejo, es el aliento de su boca que llega a nuestro espíritu y nos hace crecer. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios 14, 14. Dice el apóstol Pablo y le dice a los corintios y nos dice el Espíritu Santo a nosotros, porque esta es la voluntad de Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces debemos orar con el entendimiento, eso significa orar en tu idioma, ¿sí? Con el corazón, por supuesto, ¿sí? Y orar en otras lenguas según el Espíritu Santo te guía. Amén. Esto nos ayuda a ser más sensibles a la guianza del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Y como Dios lo sabe todo, ¿sí? Entonces Él nos anima para que oremos en otras lenguas. Veamos lo que dice el Salmo 33, versículo 11. Y eso nos acaba de dar el Señor ahorita. Abro la Biblia y ahí está la Escritura. Gloria al Señor. Dice así, Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Gloria al Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. Nada es oculto ante los ojos de Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabe muy bien que para nosotros que estamos aquí en la tierra, que somos sus amados hijos, necesitamos tener una vida de oración, ¿sí? Orar en el espíritu y orar en el entendimiento. Amados hermanos, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No nos conformemos con orar por los alimentos, ¿sí? Oremos como un estilo de vida, ¿sí? Cuando sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te está guiando a orar, Él te está hablando. Ve a tu habitación, dobla tu rodilla y pasa tiempo con Él, ¿sí? Si el Señor te está guiando a orar, escucha su voz. No siempre es audible, ¿sí? Pero tú percibes en tu espíritu la necesidad de orar. Entonces, Dios quiere que pases tiempo con Él. Él sabe todas las cosas porque Él tiene todo el conocimiento. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Dice la Escritura que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Vivimos una vida. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas noches.
Vivimos una vida sobrenatural. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Ser un creyente de Cristo Jesús, un cristiano nacido de nuevo, es vivir un ambiente sobrenatural, ¿sí? Es sobre las cosas naturales. Eso significa que haces de tu vida un estilo de vida en oración, con el entendimiento y también en otras lenguas según el Espíritu Santo te da. Tú estás conectado con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, eres hijo de Dios, ¿sí? Estás incrustado en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces Dios tiene buen cuidado de ti, Dios tiene cuidado de ti y quiere guiarte, ¿sí? Quiere guiarte. Entonces, oremos todos los días, ¿sí? Todos los días como un estilo de vida, oremos en el entendimiento y oremos también en el Espíritu. Si tú no has sido bautizado todavía en el Espíritu Santo, ora con el corazón, ¿sí? Esa es otra manera de orar en el Espíritu y después recibirás el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ayer estuvimos viendo algunos beneficios, algunas bendiciones que Dios nos concede de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, otra de las bendiciones, por decirlo así, otro de los beneficios de orar en lenguas, es que Dios te da denuedo. Lo veíamos ayer. Pedro vio los milagros, señales y prodigios que el Señor Jesús hizo. Él lo vio. Él iba en la barca con los otros discípulos cuando Pedro caminó sobre las aguas porque el Señor Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro, puestos los ojos en el Señor Jesús, caminó sobre el agua. Eso es sobrenatural. Caminar sobre el agua es caminar sobre las circunstancias. A veces tenemos circunstancias adversas, pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús, podemos caminar sobre esas circunstancias. Hola Susi, ¿cómo estás? Podemos caminar. Juan Plata, muy buenas noches, bienvenido. Podemos caminar sobre las circunstancias. Amén. Ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, es tener un estilo de vida sobrenatural. Alabado sea el Señor, ¿sí? Entonces, por medio de la llenura del Espíritu Santo, Pedro, después de que negó al Señor Jesús 3 veces, ya lleno del Espíritu Santo, tuvo el denuedo, la osadía, la valentía de pararse delante de los judíos y testificar quién es el Señor Jesús. Era tal el denuedo que él tenía, era tal la unción que él tenía de parte de Dios, porque había recibido el poder, ¿sí? El poder que está en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre de él, que dio el primer mensaje, el primer sermón, Pedro, y más de 3,000 personas recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y no solo eso, se bautizaron en agua. 3,000 personas. Eso es glorioso, glorioso. Amén. Vamos a leerlo en las Escrituras, ¿les parece? Bien, vamos a leer Mateo. Ayer lo leímos, pero para los que no lo escucharon, veámoslo nuevamente. Hola Jocelyn, un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Aquí tengo mi Biblia y lo voy a leer directamente de la Biblia, versículo 33. Mateo 26, 33.
26, 33 y voy a leer del 33 al 34. Dice así: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque el Señor Jesús les hizo una pregunta. Más que una pregunta, una afirmación. Veamos, por favor, en el versículo 30, nuevamente como el día de ayer, ¿se acuerdan? Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Recordemos que el Señor Jesús es nuestro verdadero pastor. Él es el buen pastor. Los demás estamos intentando ser buenos pastores, pero Él es el buen pastor. ¿Sí? Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Llegó la prueba. Llegó la prueba. Vamos a ver, versículo 69. Aquí mismo, en Mateo 26, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Para el momento que estamos leyendo este versículo, ya habían aprendido al Señor Jesús. Ya lo habían aprendido, ¿sí? Y dice aquí: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró porque reprobó la prueba, porque salió y amargamente reconoció que había negado a su Señor. ¿Sí? Pero este mismo Pedro, ¿sí? En el libro de los Hechos, esperen tantito, cuando resucitó el Señor Jesús, ¿sí? Y lo vieron algunos de los discípulos, el Señor Jesús les dijo: vayan y avísenle a Pedro que he resucitado. Avísenle a Pedro. El Señor sabe de tu debilidad y sabe de mi debilidad. Y Él sabía de la debilidad de Pedro. ¿Sí? Él sabía y sabe que todos los hijos de Dios necesitan la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hechos, libro de los Hechos de los Discípulos, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, nos regresamos. ¿Qué creen? Capítulo 2, versículo 1.
¿sí? Para quien no haya escuchado esta enseñanza. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no dice casi todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Sus lenguas empezaron a mover de un lado a otro, así, rápidamente, así como cuando tienes una velita encendida y de repente alguien abre la puerta y la flamita se empieza a mover de un lado a otro. Así se empezaron a mover las lenguas de los discípulos y ellos empezaron a hablar sonidos indecibles y esa es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia del Señor Jesús, no sobre el edificio, porque la iglesia del Señor no es el edificio, no son las paredes. Cuando dos de los hijos de Dios están reunidos, ahí está la iglesia. Tú y yo y todos nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. No es el edificio, no es la casa, el lugar donde nos reunimos. Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Donde vamos nosotros va la iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, a ver, el Pedro temeroso que había negado al Señor Jesús 3 veces y que había llorado amargamente por haber negado a nuestro Señor, que también era su Señor y es su Señor. ¿Sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, unos días antes, por miedo, lo negó, pero ahora, con el denuedo del Espíritu Santo, les habló. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ándale, ahí estaba Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque estos no están ebrios. ¿Sí? Porque cuando una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos cayeron, algunos estaban tirados en el piso, otros así como desvanecidos, y entonces parecía que estaban ebrios, pero no estaban ebrios. Ebrios, dice aquí en el versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y les empieza a decir, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y entonces él sigue hablando, ¿sí? Sigue hablando acerca del Señor Jesús, y aquí vean lo que dice, por ejemplo, en el versículo 36, vamos a leer el 36 al 42, 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, y ahora sí se les enfrenta, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos estaban en la plaza gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahora el Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse de lo que hicieron, bautícense, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Esa promesa se había cumplido, ¿sí? Se había cumplido. Pero entonces Pedro dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Y qué crees? Tú y yo estábamos lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Se dan cuenta lo que sucede cuando un hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo? No te puedes quedar callado. Empiezas a hablar, empiezas a testificar, ¿sí? Porque Dios está contigo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos compartir la palabra de Dios? Cualquiera que haya nacido de nuevo y tenga la llenura del Espíritu Santo, entonces será usado por Dios para servirle a Él, a Él. Y tú, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, serás testigo de lo que Dios va a hacer. Él lo va a hacer a través de tu vida, pero Él lo va a hacer. Y tú serás testigo de sus maravillas. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces, regresando al tema. Y el tema es que debemos de orar en lenguas. No te prives de este gran privilegio. Es un milagro para todo aquel que cree. Aleluya. Pablo oraba en lenguas más que todos. Y nuevamente lo volvemos a decir, Pablo escribió la gran mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento. Y lo dijo: yo oro más que todos ustedes. Primera de Corintios 14, 18. Nuevamente, Primera de Corintios 14, 18. Es necesario, es importante. Si tú piensas que tú no puedes orar en lenguas, ¿qué crees? Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Si no quieres, pues entonces no lo harás. Es por fe. Es por fe, ¿sí? Primera de Corintios 14, 18, dijo Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Si ahorita, por ejemplo, yo me pusiera a orar en lenguas, ustedes no entenderían nada porque a ustedes no les...
El que ora en lenguas, ora a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver otra escritura. ¿Sí? Aquí lo dice. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Como dijo un hermano muy amado, un hermano mayor, cuando el sol sale, oramos. Cuando el sol no sale, oramos. Cuando el sol brilla, oramos. Es decir, cuando nos va bien, oramos. Pero cuando estamos viviendo una situación difícil, especial, seguimos orando. Y si nos va bien, seguimos orando. Por eso dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia. Hay que perseverar. Y súplica por todos los hermanos, es decir, por todos los santos. ¿Sí? El día de hoy me gocé tanto de ver en el grupo de oración de mujeres, entre ellas estaban comunicando, ¿cómo sigues, hermanita? Pues bien, ahí voy, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, ahí voy también, gracias a Dios. Y decía, Señor, gloria a Dios por el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios porque una a otra se anima a seguir adelante. ¿Sí? Eso es orar unos por otros. Yo me gozo de ver la obra de Dios en la vida de cada uno de mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y dice aquí, por eso dice, y súplica por todos los santos, por todos los hermanos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con autoridad, con gracia de Dios, el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, porque él estaba encarcelado, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. No te intimides. Debes de hablar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios para ti es verdad, y sí que lo es, tienes que testificar primeramente a tu familia, a los tuyos. Prepárate, prepárate, toma notas y llévales con tu Biblia, con tus notas, lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Será Dios hablando. Primero oras, pones a toda la familia delante de Dios y Dios está contigo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, regresando a nuestro libro de Judas 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya pudimos entender que es necesario orar en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 21 dice así, así es mi amada hermanita Vero, así lo haré, yo también lo hice. Y gracias a Dios mis padres recibieron al Señor Jesús, mis hermanos, no todos, ahí van otros, algunos sí y otros no, pero sigo orando y clamando por ellos, ¿sí? Pero Dios me dio de su gracia para compartirle a mis padres y los dos fueron salvos y son salvos. Alabado sea el Señor. Versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. Consérvate en el amor de Dios. Consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice la Escritura, aquí también conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Permaneciendo en el amor de Dios. ¿Y cómo permanezco en el amor de Dios? Vamos a ver qué dicen las Escrituras, ¿sí? Vamos a ver qué dicen las Escrituras.
Conservarse y permanecer, ¿sí? Son palabras sinónimas. Conservarse o permanecer en el amor de Dios. Vamos a ver, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9. Y me gustaría mejor, gracias Señor. Capítulo 15, versículo 1, ¿sí? Para que siempre esté más completo todo. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El Señor Jesús te dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos son ramitas nuevas que van creciendo en la vid. Son esas ramitas nuevas, ¿sí? que están creciendo de la vid. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está, palabra clave. Versículo 4. Permaneced en mí. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, nosotros los pámpanos. Y luego aquí dice, permanezcan en mí, es decir, permanecer en Cristo, porque Él es la vid, Él es esa savia que da vida, ¿sí? Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si nosotros quitamos esa ramita nueva y la desprendemos de la vid, separada de la planta de la vid, se seca, no va a dar ningún fruto. Necesitamos estar adheridos a la vid, que es la fuente de vida. Y dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En otras palabras, tenemos que estar adheridos, tenemos que estar precisamente incrustados en esa vid. Él fue el que nos dio vida, en Él estamos, ¿sí? Versículo 5. Yo soy la vid, nuevamente dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No nos podemos separar de la vid, no nos podemos separar del Señor Jesús, no podemos. Nos secamos, nos morimos, necesitamos estar ahí recibiendo la palabra que Él nos da, que fluye, que entra, que penetras, la vida de Dios entra en ti por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero necesitamos estar adheridos a Él, no podemos, no debemos separarnos del Señor. Hola Juanita, buenas noches, ¿cómo estás? Por eso dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Se secará, son esas ramitas secas. Y los recogen las ramitas secas y los echan en el fuego. A las ramitas secas las echan en el fuego y arden. ¿Ay? ¿Qué quiere decir eso? Versículo 7. Si permanecéis en mí, si permanecemos en el Señor, somos esas ramitas verdes llenos de vida de Dios. Amén. Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras, las palabras de Dios,
permanecen en ti. Otra vez. Si permanecéis en mí, dice Dios, y mis palabras, las palabras de Dios, las que están en las Escrituras, en la Biblia, ¿sí? Y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. ¿Sí? Si permanecemos en el Señor y las palabras de Dios permanecen en nosotros, le podemos pedir a Dios algo y nos será hecho. Amén. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ay, palabra clave. Discípulos, discípulos. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que está recibiendo enseñanza y la pone en práctica. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Poner en práctica la palabra de Dios. Dios nos da de su palabra para que la vivamos. Si no, solamente es conocimiento y el conocimiento solo envanece. Tenemos que vivir la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Los discípulos de quién? Del Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál fue la escritura que leímos? Judas 21. Conservaos en el amor de Dios. Y aquí dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Conservémonos en el amor de Dios. Versículo 10. ¿Y cómo nos conservamos en el amor de Dios? Porque todos sabemos que Dios nos ama. Dios nos ama, y eso es claro, la palabra de Dios dice que Dios nos ama con amor eterno, pero aquí hay una revelación, ¿sí? De versículo 10, si guardares mis mandamientos, ¿sí? Es decir, si pones por obra la palabra de Dios, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Permaneciendo en su palabra. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Dios dijo algo, ahí me quedo. Dios dijo que hagamos esto, un ejemplo, ¿no? Que tengamos un corazón perdonador. Ok, tendré un corazón perdonador. Ay, Señor, necesito de tu ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como tú me perdonaste a mí, yo decido perdonar a los demás. Y ayúdame, Señor. Y ahí vamos. Y a medida que vas practicando y practicando, dices, yo no voy a tener un corazón ofendible. Voy a tener un corazón perdonador porque yo también necesito el perdón de Dios cuando me llego a equivocar. ¿Sí? Entonces dice así, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo nos conservamos en el amor de Dios? Permaneciendo en su palabra. ¿Y cómo permanezco en su palabra? Escuchando la palabra de Dios y viviéndola. ¿Sí? Viviéndola. Hay una escritura muy linda que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. No lo son, no lo son. El Señor Jesús nos enseñó cómo ser obedientes. Es nuestra carnota, o nuestra carnita, como le quieras llamar, lo que no quiere obedecer la palabra de Dios. Pero a la carne hay que someterla. Hay que someterla. ¿Cómo la someto? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. La carne quiere hacer su voluntad. Pero el que está en nosotros
mayores. Amén. Y nuestro espíritu humano está creciendo por medio de la palabra de Dios. El Señor es el que da el crecimiento, pero necesitamos la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para crecer. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Si no comemos la palabra de Dios, si no estoy diciendo que voy a agarrar una hojita, la voy a arrancar y me voy a hacer un taquito de no sé qué, de queso, con una hoja de la palabra de Dios, no. Comer de la palabra de Dios es recibirla. Ah, Señor, me estás hablando a mí. Ah, sí, eso voy a hacer. Sí, Señor. Sí, cuando la recibes, es que entró en tu espíritu. Y ahora, Señor, la voy a vivir. La voy a vivir. Lo que tú me das, lo voy a vivir. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice nuevamente, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, los pámpanitos son los nuevos crecimientos que la planta produce cada año. ¿Sí? La vid es la fuente y el sustento de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Separados de Dios, nada podemos hacer. En el Salmo 52:8 dice, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar la próxima clase. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho. Hermano Samuel, muy buenas noches. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿sí? Para dar un tiempo de descanso antes de que empiece la clase del pastor Joaquín Recamier. ¿Les parece bien? Bien, entonces oremos todos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que adheridos a ti, a la fuente de vida, siendo oidores y hacedores de tu palabra, permanecemos en tu amor. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres la fuente de vida eterna. Te bendecimos, Padre, por lo que nos enseñas cada día. Gracias por este tiempo que nos das en tu presencia, siendo alimentados, Señor, por tu Espíritu Santo, porque nos revela tu palabra en nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre. Bendice y guarda a todos nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénalos, Padre eterno, con tu Espíritu Santo cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo y llenando con su Espíritu Santo. Amén. En un momentito, unos minutitos más, viene el pastor Joaquín Recamier para darnos una preciosa clase de la palabra de Dios. Mi hermanita Pati Zambrano, buenas noches. Buenas noches, Susi, Marcela, Betty, Rocío, Priscila, Apo. Bendiciones a todos. Marieta, Lucy, Araceli, mi hermano Francisco Javier, gracias a Dios, mi hermano, Dios es bueno. Juanita, un abrazo también para Stephanie, dile que la amamos. Bendiciones para todos, sí, bendiciones, Dios los siga bendiciendo. Mi hermano Alberto, buenas noches. Katy, Pris, bendiciones. En un momentito más estamos nuevamente en contacto, sí, bendiciones para todos.